¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Espero que puedan compartir este relato. Me sucedió alrededor de hace 2 años y actualmente tengo 25. Mi cuarto tiene una ventana grande y mi cama está pegada a esa ventana. No es común que yo me despierte por las noches y esta vez, de la nada, me desperté. Lo primero que observé fue una silueta de una persona parada enfrente de mí, observándome. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. No le tomé mucha importancia, ya que desde niño me ha tocado ver cosas así. Pasaron 2 días y me volví a despertar en la madrugada. Pero esta vez sentí como el colchón se sumió, como si alguien se acostara. Me quise dar vuelta para ver quién era, pero ya no me pude mover. Lo que más me impactó fue que sentí la respiración de alguien en mi nuca. La verdad, no sé cuánto tiempo transcurrió, pero en cuanto me pude mover y me percaté de que no había nadie, en esta ocasión me asusté, tomé mi almohada y decidí dormir en la sala. Pasaron otros 2 o 3 días, y esta vez recuerdo que desperté y veo a ese hombre que había visto la primera vez. Yo con miedo decidí preguntarle que qué quería. Me respondió que estaba perdido, que había perdido su luz y que necesitaba encontrarla, que por favor lo ayudara. Al terminar de responderme eso, me levanté muy agitado. Me di cuenta de que había sido un sueño tan real, ya que como lo viví en mi sueño, así estaba todo en mi cuarto. En ese momento, recordé que yo tenía una lámpara de lava y decidí prenderla, y en voz alta dije: «Esta es la luz que te voy a dejar. Espero que puedas encontrar tu camino». Salí de mi cuarto a dormirme nuevamente en la sala. A la mañana siguiente que entré a mi cuarto, la lámpara seguía encendida, y antes de desconectarla, volví a decir en voz alta: «Esto es todo lo que puedo hacer por ti, y es todo lo que haré. Si encontraste tu camino, qué bueno. Si no, no pienso hacer nada más». Desconecté la lámpara y desde esa noche no he vuelto a ver a esa persona. Tengo un hermano mayor que yo. En ese entonces yo tenía 14 y él 25. Siempre nos ha gustado el tema paranormal, pero leve, historias de fantasmas y así. Pero a él le gustaban más los temas de ocultismo: Ouija, Spirit Box, Sucubus, Incubus, etc. Nunca supimos si jugó a la Ouija o hizo algún ritual o algo más. Lo que sí sabemos es que se empezó a volver literalmente loco. Se salía de la nada de la casa gritando y demás. Al principio le hicieron estudios médicos y psicológicos, pero no encontraron nada hasta que decidieron acudir con un sacerdote. Llámenme loca o lo que quieran, pero él se retorcía y tenía espasmos cada que le leían cosas de la iglesia. Parecía como cuando sacudes un trapo. Ese sacerdote nos dijo que era algo muy complejo, que no nos podía ayudar porque él no era exorcista. En ese tiempo, esto fue hace como 4 o 5 años, todo estaba horrible. Mi hermano se intentó desvivir como 2 veces. No dormíamos por cuidarlo. No podíamos tener pastillas ni nada filoso cerca de él. Fueron meses muy difíciles. Con el tiempo encontramos quien nos ayudara, un sacerdote exorcista. Viajamos hasta Ciudad de México. Era en una iglesia. Tenían un cuarto especial completamente tapizado con una tipo esponja. Había una silla que tenía para amarrar manos y pies y una especie de altar con crucifijos y cosas católicas. Nos dejaban entrar a las sesiones si queríamos, pero antes el padre nos hacía una oración y nos ponía una especie de aceite en la frente y en el pecho. Yo solamente entré una sesión. Mi hermano vomitaba, le pusieron un crucifijo en el pecho, hasta que empezó a hablar con una voz extraña y más gruesa de lo usual. Le pusieron el crucifijo en la boca y se quedó callado. La verdad, fue una época muy difícil. Yo ya no lo seguía acompañando a estas sesiones porque me agobiaba y me daba mucho miedo. Les recuerdo que tenía 15 años.
No sé cuántas veces fueron ni qué más pasó, pero mi hermano se puso bien. Se hizo muy católico. Ya está mejor. A la fecha no quiere decir si jugó a la Ouija, pero esto se sospecha, o si hizo alguna otra cosa. Obvio hay más detalles, pero creo que ya se está alargando la historia. Muchas gracias. Cuando tenía alrededor de 4 años de edad, vivía con mis padres en una casa en la que asustaban bastante. Los que venían de visita a quedarse no soportaban más de una noche porque los llamaban por su nombre o no los dejaban dormir. Recuerdo que yo dormía en un camarote en la cama de arriba y al frente tenía un ventanal que daba al patio. Una noche se apareció una cara roja con ojos de demonio. No se movía ni nada, únicamente me miraba. Le conté a mi mamá, fue al patio, prendía la luz, la cara desaparecía, la apagaba y la cara volvía a aparecer. En esa casa se metían mucho de esas mariposas grandes y negras. Yo tenía un hermanito que era especial, sufría de epilepsia. Un día amaneció muerto, con la cara contra la almohada. Los doctores dijeron que fue como a las 2 de la madrugada que murió. Él tenía 3 añitos. Desde que vivía en esa casa, le tengo fobia a ese tipo de mariposas. Tengo una prima que cuando éramos niños decía ver a 2 niños que eran sus amigos. El problema es que eran fantasmas. Uno de ellos le platicó que según había muerto quemado y el otro atropellado. Incluso tenía detalles de la calle y el lugar en donde habían fallecido. Cosa muy extraña, puesto que teníamos alrededor de 7 u 8 años. Pero ella decía en qué casa de la colonia y en qué calle habían muerto. El caso es que una noche me quedé a dormir en casa de mis tíos y dormíamos en el mismo cuarto. Yo apenas estaba quedándome dormido cuando vi y escuché claramente cómo ella se levantó de golpe y vio por la ventana al mismo tiempo que decía: ¡ay Dios! ¡Son ustedes! Me empezó a dar mucho miedo y escuchaba que decía: ¡shh! No hagan ruido. Está dormido, pero lo pueden despertar. Así se quedó platicando un rato hasta que yo me quedé dormido. No supe más. No me atreví a voltear, porque ella decía que daban miedo y que estaban muy feos por las situaciones en las que habían fallecido. Yo tenía una amiga imaginaria llamada Catalina. Ella era muy alta, quizás unos 1,80 m de alto, pero era una niña pequeña de la cara, muy pálida, con 2 coletas, pero las cuencas de sus ojos estaban vacías. La veía de vez en cuando y no recuerdo si alguna vez habló o qué. Creo que solo aparecía frente a mí en momentos muy random. Me miraba fijamente con sus cuencas negras y bueno, yo la tomé como una amiguita. No sucedió nada raro que yo recuerde y un día simplemente se esfumó. Lo que siempre me había parecido raro es que yo conociera el nombre de Catalina, siendo que era tan chiquita y nunca había escuchado ese nombre, hasta que hace unos 4 años atrás le comenté a mi mamá y me dijo que mi bisabuela se llamaba así. Luego, en casa de mi abuela me puse a ver fotos y vi una de una niñita con las mismas características de mi amiga imaginaria. Le pregunté a mi abuela y me dijo que era mi bisabuela Cata. Lógico, la foto de esa niña era normal en estatura y tenía los ojos normales también. Mi amiga imaginaria parecía ser ella, pero como si la hubiesen estirado las piernas y el torso. Aparte de que no tenía nada en las cuencas de los ojos. Hola, soy de El Salvador y quiero contar mi experiencia.
Cuando tenía 17 años nos tuvimos que mudar de casa. Nos mudamos a una casa de segunda planta. Desde el primer día en que entré a esta casa, sentí el clima súper frío. Y esto solamente ocurría dentro de la casa, pero la verdad no le tomé importancia. A mi hermano menor y a mí nos dieron uno de los cuartos de la segunda planta. Cuando llegó la noche, apagamos las luces y noté que la pared que quedaba frente a mi cama tenía una pintura grisosa. Era una pintura reciente, porque las demás paredes eran de otro color diferente. Esa noche, extrañamente no pude dormir. Sentía mucha aflicción, preocupación. No me sentía en paz y me dieron muchas ganas de llorar. Pensé que quizás era por ser la primera noche en el lugar. Conforme iban pasando los días, siempre que se llegaba la hora de dormir, sentía esa sensación de llorar, esa preocupación. La verdad es que no me sentía en paz. Incluso me llegaba a salir de ese cuarto y me sentaba en las escaleras. Ya eran muchas noches sin dormir y de llorar mucho. La pintura grisosa de esa pared me comenzó a llamar mucho la atención. No sé si yo deliraba de no poder dormir, pero cuando apagaba las luces, esa pintura era aún más brillante, a tal punto que incluso me daba hasta miedo de apagar la luz. Un día no pude más y le dije a mi novio que le enviara mensajes a mis papás para que subieran por mí. Tenía demasiado miedo y no tenía el valor ni siquiera de levantarme. Esa fue la última noche que pasé en este cuarto, porque mis papás en verdad me vieron muy mal y me cambiaron de habitación. Ellos tomaron la habitación de mi hermano menor y mía. Al pasar el tiempo, mi papá se comenzó a enfermar mucho. Pasamos momentos muy difíciles con él. Por poco lo perdemos. En esa casa nunca había paz. Todos discutíamos mucho. Incluso mi sobrino en ese tiempo tenía como 3 años y él tampoco podía dormir en las noches. Lloraba mucho, señalaba las paredes y decía, ahí está, y señalaba en lugares diferentes como si algo se estuviera moviendo. Él cerraba sus ojitos muy fuerte y se tapaba con sus manitas. Pasamos alrededor de 2 años en esa casa, hasta que finalmente pudimos comprar un terreno y construir. La última noche que pasamos en este lugar, mi cuñada estaba trabajando y una compañera le comentó que en esa casa había vivido ella con su esposo, su hijo, su suegra y su cuñado. A su cuñado le gustaba mucho practicar magia negra, y justo en la habitación donde yo dormí la primera noche, era su habitación. Comenta que tenía un pentagrama en la pared grisosa, y en el piso siempre hacía un pequeño pentagrama con muchas velas. Esto también lo notamos porque aún habían restos de velas pegadas en el suelo cuando llegamos. La compañera de mi cuñada le dijo que ella tuvo que dejar esa casa porque pasaban demasiadas cosas raras. Incluso, un día su niño estaba jugando en las gradas de la segunda planta y el niño estaba siendo supervisado por ella. Comenta que al niño lo empujaron y ella vio muy bien cuando algo le dio un empujón, pero no había nadie más ahí. Y así, constantemente trataban de hacerle daño a su hijo. Dice ella que después de que se salió de esa casa, llegó a visitar a su suegra de nuevo, y en la habitación donde ellos dormían, el cuñado había hecho otro pentagrama grande en el piso, y en las paredes había escrito nombres de diferentes demonios. Y justo en esa habitación era en la que dormía mi cuñada con mi hermano. La pintura de ahí también era reciente. Era una pintura roja muy oscura. La última noche fue muy difícil. A todos se nos heló el cuerpo y no pudimos dormir bien. Al siguiente día nos mudamos. Nos levantamos súper temprano porque en verdad queríamos salir lo más pronto posible de ahí. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.